Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto verlos nuevamente por acá. Sé que son tiempos para muchos complicados. Algunos todavía estamos haciendo trabajo en línea, trabajo en casa, como le dicen ahora. Pero igual, sea por trabajo en casa o no, creo que vamos a empezar este webinar hablando de que la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, así como siempre hablamos de la responsabilidad para la cultura de gestión por procesos, de que todos debemos involucrarnos en la cultura por gestión por procesos, de que es una responsabilidad muy fuerte, que es difícil cambiar las costumbres de las personas. Bueno, en esta ocasión encontramos el Perú, se encuentra en un gran reto. Y agradecemos a todos los amigos que se están conectando, a los que se han conectado. Les agradecemos su participación, agradecemos que se tomen este tiempo. Como hemos dicho en el correo, creo que la oportunidad es para el que esté preparado y aprovechemos estos momentos que tenemos que estar desde casa para darnos un espacio para poder seguir capacitándonos. Y luego, cuando todo vuelva a la normalidad, seamos aquellos que estemos preparados para nuestra mejora, para incrementar nuestro nivel de autonomía dentro de la organización, para ascender, para liderar, etcétera, lo que esté acorde con las expectativas de ustedes. Gracias a todos por estar presentes. Vamos a empezar, como siempre, hablando un poquito de la comunidad para darle unos minutos a los demás amigos que ya están ingresando con nosotros. Solamente comentarles, este es el webinar que más éxito ha tenido hasta ahora. Hemos roto todos los patrones que teníamos de inscritos. Hemos tenido que agregar bastante a nuestra plataforma tecnológica, pero bueno, así estamos para darle a todos siempre periódicamente estas capacitaciones totalmente gratuitas, que es la intención de esta comunidad. Muy bien, gracias Rodley, gracias Susan, Jan, perfecto, todos escuchan, Robert, muy amable, Jane, efectivamente, Pedro, buenas noches igualmente, Javier, perfecto, Yelka, muchísimas gracias. Entonces estamos todos conectados y vamos a empezar y les voy a compartir en este momento la presentación. Diseño de procesos utilizando Design Thinking. Como siempre, al inicio vamos a hablar un poquito del modelo marco, al cual nosotros ya estamos, muchos de nosotros que ya vienen participando, ya tienen conocimiento, pero igual tenemos casi un 40% de participantes nuevos en nuestra comunidad, así es que permítanme hacer una pequeña introducción sobre el modelo marco para el sistema de gestión por proceso. El modelo marco está compuesto por tres grandes componentes: los principios, el gobierno y los procesos. Los principios tienen que ver con todo el tema de la estrategia del negocio, con la estrategia de la empresa, modelo de negocio, con la cultura de la empresa y cómo medimos todo esto, qué principios le genera toda esta estructura y este modelo de negocio en la empresa para que se pueda alinear tanto el gobierno como el proceso. Recuerden que la gestión por procesos, en nuestra visión, es la mejor herramienta que tiene la alta dirección para alinear la empresa hacia sus objetivos. Y por eso es que necesitamos de estos principios para que logren alinearse toda la gestión por procesos, toda la organización a los objetivos empresariales. Muy bien, luego viene el gobierno. El gobierno tiene que ver con lo que llamamos gestión por procesos, tiene que ver con ver a la empresa como un todo, ¿de acuerdo? Y la parte como cómo mejoramos y gestionamos los procesos, el famoso PDCA por cada uno de los procesos. Entonces, rápidamente para entender, aquí nos dicen un modelo de negocio, hacemos en el diseño un mapa de procesos que esté alineado al modelo de negocios, y por cada uno de los procesos que están en el mapa se gestiona en el componente de procesos, ¿de acuerdo? Y cada uno de esos procesos va bajo un enfoque PDCA mejorado. ¿Cuál es la diferencia con el PDCA clásico que nosotros conocemos todos los que trabajamos en proceso? Que además tiene un componente de formación. Esto tiene que ver mucho con estos tiempos donde estamos en transformación digital y realmente no se puede tener transformación sin formación. Dentro del esquema de la mejora de proceso, un elemento que se llama transformación del proceso, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con este elemento. ¿Cómo hacemos que el proceso se transforme, pero esta vez hacia la experiencia de usuario? Esta vez usando herramientas de Design Thinking, ¿de acuerdo? Entonces,
Vemos cómo a lo largo de todos estos 6 meses que tiene la comunidad de gestión por procesos, siempre hemos tratado temas alineados al modelo marco, que están muy en boga, que son los más requeridos, y nosotros nos encargamos de conseguirles los mejores expositores, que es el caso de hoy día. Entonces, explayando un poquito más este modelo, vamos a ver cada uno de ellos pensándolo como si fuera un mapa de procesos del modelo marco, por decirlo de alguna manera, para que puedan captarlo por completo cuál es el modelo. Y aquí vemos que en los principios tenemos los principios empresariales y la estrategia. ¿De acuerdo? Ven por acá el modelo de gestión por procesos y por acá a la izquierda, no sé si están viendo mi mouse, la verdad que a la izquierda en el 1, a la izquierda van a ver el modelo de negocio, en el 3 van a ver todo lo que es el mapa de procesos, ¿de acuerdo? Y aquí en el componente de proceso van a ver todo el PDCA, pero recuerden que es 1 por cada proceso, ¿de acuerdo? Y luego en la transformación vamos a ver hoy día cómo podemos hacer el proceso, cómo podemos diseñar el proceso, viéndolo desde el punto de vista de Design Thinking. Entonces estamos encajados. Recuerden, PDCA mejorado se ve en la parte de el gobierno, el 3, el 4, 5, 6 y 7, PDCA mejorado, ¿de acuerdo? Para el gobierno, y PDCA mejorado para el proceso 9, 10, 11, 12 y 13. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de eso, entonces, vamos ahora a indicarles que a lo largo de toda la exposición ustedes van a tener abierto, en este momento me van a ver activarlo, pueden entrar a ese enlace, ahí está, en el chat, ahora todo lo tienen, hacen clic ahí y directamente pueden entrar a hacer sus preguntas, ¿sí? A lo largo del desarrollo van a ver ustedes que José va a estar desarrollándole los temas y yo voy a estar atento a las preguntas. También, si desean directamente hacerlo porque quieren compartir alguna experiencia que es importante, recuerden que uno de nuestros objetivos como comunidad es el aprendizaje colaborativo, es decir, aprender entre todos. Si alguien quiere compartir una experiencia interesante, los podría pedirnos el micro y nosotros gustosos se lo vamos a brindar. Ok, José, no sé si tú tienes algún detalle adicional para todos ustedes. José, un amigo mío, de verdad, muy destacado, uno de los amigos que uno tiene el orgullo de tener. Trabaja en una de las instituciones financieras más importantes del país y él es el gerente de transformación de procesos y arquitecto de procesos. Entonces, José, con amplia experiencia en los temas de mejora de procesos, con quien he tenido la oportunidad de participar en alguna capacitación, como alguna vez se lo dije, él es el mejor ejemplo de que pasa de alumno a maestro. Entonces, José, si tienes algo más que decir o te dejo para que tú empieces con la exposición. Hola Víctor, muchísimas gracias por tus palabras, la verdad que me hace muy honrado. Solamente voy a ponerme cara un momento para que me conozcan. Yo soy José, trabajo en una institución financiera, tengo más de 10 años mejorando procesos. He utilizado distintas técnicas, hemos combinado y demás, y pues nada, eso es más que sea una ponencia, quiero que sea algo colaborativo, que esto aprendizaje y que la vida me ha dado la oportunidad de aprender y de aprender también de muchísima gente, pues lleguemos tanto a Lima y a provincia y sobre todo que al final de este webinar lleguemos a ponerlo en práctica. Ahí dejo mis datos, la presentación luego la compartiremos para que si alguien me quiere escribir o quiere compartir a través de Víctor, pues encantado. Entonces, un poco quería empezar con qué es un proceso, que un poco la gente que estamos acá ya lo sabemos, lo conocemos, parece que es hasta repetitivo, pero quería que sepamos entre todos si es un tema común. Un proceso es que tiene un input y un output, finalmente tiene una serie de facilitadores y que al final en la vida casi todo es un proceso, ¿vale? Luego, quería comentar un poco de manera general los marcos con sus más y sus menos, de la experiencia que tengo y de lo que he podido conversar con mucha gente metida en el tema. Casi el 80 o 90% nos hemos quedado en estas metodologías o marcos tradicionales, donde tenemos la situación actual, hacemos la elaboración de propuestas desde escritorio o colaborativos, he visto de todo, y luego nos planteamos un to-be, y ese es el to-be que queda en nuestro diagrama, en nuestro papel, y ahí termina, ¿vale? Luego, aquí un poco queríamos empezar con Víctor, aquí venía la parte un poco Ya, perfecto. colaborativa. Amigos, a ver si todos podemos participar un poco.
Ingresen al enlace que está en el chat. Víctor Luján C284. Y ingresen ahí. ¿Qué conocen ustedes, en pocas palabras, qué conocen ustedes de Design Thinking? ¿De acuerdo? Y vamos a ir viendo sus respuestas acá en vivo. Muy bien. Entonces las palabras que más se repiten es el cliente, diseñar, cliente. Vale, perfecto. O sea que lo tenemos claro, que son dos palabras clave, el diseño y el cliente. Vale. Productos, procesos, estamos Procesos por hablando ahí. de... Vale, pero me quedo yo con dos palabras que me han gustado mucho, que son las que más se repiten, que es diseñar y cliente. Pues nada, perfecto. ¿Qué más por ahí? Pensamiento disruptivo, buena. Yo creo que tenemos la idea general. Entonces, dicho eso, a mí me gustan mucho estos dos conceptos que son base, que lo he encontrado muy poco. Muchas veces vamos de frente al concepto metodológico, pero creo que hay un concepto filosófico que hay dos expertos en el tema que nos pueden aportar, que es Tim Brown de IDEO, que es esta consultora que se hizo famosa justamente por aplicar Design Thinking, y lo que él dice es, Design Thinking es la interacción de tres cosas, que viene acá en el gráfico de la derecha, y me gusta mucho porque es la intersección de la deseabilidad que está pensado en las personas, la viabilidad desde el punto de vista de negocio y la factibilidad tecnológica. Es decir, uniendo estos tres mundos, conseguiremos soluciones de mayor impacto y utilizando de una manera correcta el Design Thinking. Y luego Roger Martin, de la Universidad de Toronto, que también escribió hace mucho, habla que es un pensamiento equilibrado entre la ciencia y el arte. Y en el centro ubican Design Thinking. Como se verán, no hay, y en Internet van a encontrar muchísima descripción del concepto, pero estos son los dos que más me gustan a mí. El concepto entre ciencia y arte y la intersección de tres cosas, que si logramos hacer esto, podemos hacer que nuestro proceso, nuestro negocio o las ideas que tengamos tengan un mayor impacto y sean de una mayor acogida para lo que tenemos. El concepto ya de toda la experiencia que he visto, el que me gusta más de manera más práctica, es el Design Thinking. Para mí es una metodología que sirve para resolver problemas complejos y que se adapten de manera muy rápida, que tengan un valor y un sentido para el cliente. Partimos de una idea y recorremos una serie de estadios que lo vamos a ver hasta llegar al resultado final. ¿Por qué aquí digo que procesos complejos o problemas complejos? Porque si tenemos un problema que es predecible y un problema muy acotado, valdría la pena plantearse si usamos Design Thinking o de repente utilizamos algún método o marco metodológico de mejora continua, donde el problema ya lo tenemos a la luz y muchas veces las soluciones también. Entonces, quizás en esos casos habría que pensarse si utilizamos Design Thinking o no. En cualquier caso, siempre está sujeto a cada uno. Es una pequeña recomendación que les comento. Entonces, el Design Thinking tiene las siguientes etapas. Tiene 5 etapas. La primera es donde tenemos que hacer la empatización con nuestro cliente. Si ustedes ven, este símbolo que he puesto a propósito es el corazón. O sea, tenemos que sentir lo que el cliente siente. Y muchas veces tenemos que aprender. Una vez que hemos aprendido, pasamos a la etapa de definición. En la etapa de definición vamos a establecer un punto de partida de lo que realmente necesitamos. Para pasar a la siguiente etapa, que es la de idear, donde vamos a generar muchísimas ideas sin restricciones. Hay muchas técnicas que lo vamos a comentar. Y luego finalmente hay que hacer un prototipo y este prototipo hay que evaluarlo. Aquí un comentario que he visto en muchas organizaciones es, hacemos empatización baja o poca o casi nula, sobre todo en equipos de procesos. Nos definimos, empezamos mucho en la parte de definición, ya tenemos qué queremos hacer, mucho foco en la eficiencia, en la experiencia cliente. A partir de ahí somos campeones nosotros como ingenieros en crear ideas, prototipamos muy poco, evaluamos muy poco. Entonces, realmente en la práctica he visto mucho que hacemos, definir, idear y luego pasamos a la ejecución. Entonces, una reflexión que si seguimos estos 5 pasos de una manera estructurada y ordenada, el éxito que podemos tener podría ser mucho mayor. Otra sugerencia inicial, cuando ya hablamos, hasta aquí hemos hablado del mundo general del Design Thinking, pero cuando hablamos del mundo de procesos, ¿qué debiésemos tener en cuenta? Es que tenemos que tener un journey general del cliente. ¿Por qué? Porque debemos ponernos los procesos en el zapato del cliente y ver cómo recorre. Otro error que veo mucho en las organizaciones es que los procesos se diseñan o se grafican o como lo querramos llamar, desde una visión interna. Y muchas veces las interacciones con el cliente las omitimos o en algunos casos no las tenemos. Un journey más aplicado a procesos que nos debe parecer más continuo o más familiares.
¿Qué sugiero igual es? Antes de empezar cualquier proyecto, en este caso es un ejemplo de un journey de un colaborador. Un colaborador con sus más y sus menos normalmente empieza en la etapa de selección, contratación, onboarding, desarrollo, administración y salida. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba he generado un journey general, genérico, que nos va a servir de mucho. ¿Para qué? Para que a partir de ahí, dependiendo del grado de madurez que tengan en su organización desde el punto de vista de procesos, algunos tendrán el marco que comentaba Víctor, pero otros de repente no vamos a tener ese marco y no vamos a tener un mapa o taxonomía de procesos, con lo cual no pasa nada, porque a partir de ahí nosotros debiésemos intentar tener debajo de ese journey general elementos principales para que podamos tener algunos procesos tentativos. ¿Y esto para qué o qué? Dirán, pues si no le veo mucho sentido. Porque desde antes de empezar cualquier proyecto, antes de entrar con el marco metodológico del Design Thinking, debiésemos determinar un alcance, pero un alcance preliminar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, voy a hacer un proyecto de hacer de todo el onboarding de un cliente, o en este caso nuestro cliente es un colaborador, no es lo mismo ir hasta el paso 6 que sentarnos en el paso 1 y en el paso 2. Entonces, aquí a priori esto sirve para delimitar o ver la magnitud a lo que nos vamos a enfrentar más adelante. Una vez que ya hemos definido los procesos tentativos a macro o alto nivel, dependiendo del grado de la organización que ustedes tengan, vamos a pasar a la primera etapa, que es la etapa de empatizar. De verdad que esta etapa es súper clave y relevante y muchas veces lo omitimos. Creemos que empatizar es ir solamente a entrevistar. ¿Y cuál es la clave para mí de esto? Esta foto me gusta mucho, que es ponerte en los zapatos del cliente. Y como ven ahí, hay distintos zapatos. Hay zapatos grandes, pequeños, ajustados, unos que servirán para la playa, otros que servirán para la montaña, otros que servirán para la oficina, o de repente no necesitamos ningún zapato. Entonces, realmente en esta etapa debemos vivir el proceso, debemos experimentarlo en la manera de lo posible. Si pudiéramos experimentarlo en carne propia el proceso, vamos a tener muchísimo aprendizaje que nos va a servir para las siguientes etapas. ¿Qué técnicas sugiero que podrían utilizar? Y yo les iré diciendo cuál me gusta más, cuál me gusta menos. Una técnica que a veces no es muy usada o no es muy conocida es el mapa de ecosistema, el que tienen aquí. ¿Por qué es importante? Porque esta técnica nos va a permitir colocar al cliente, en este caso al colaborador, al centro, y luego determinar en nuestro proceso con cuántos otros actores participan durante estos dos procesos que hemos determinado como alcance de nuestro proyecto. Y a través de círculos concéntricos podemos determinar qué tan cerca o qué tan lejos es la interacción del cliente o del colaborador, en este caso, con los demás. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el colaborador tiene una cercanía muy próxima y mucha interacción con el business partner. Sin embargo, con personas como compensaciones o como cultura o otro tipo de actores, es un poco más lejano. ¿Cuántos niveles podemos utilizar? Los que ustedes consideren, pero sí te va a permitir centrarnos. ¿Y para qué sirve esta técnica? Porque viene la técnica de la entrevista. Una de las cosas importantes aquí, y yo sugiero, y por ahí hay mucha bibliografía también, en entrevistas etnográficas que se consideran. Yo digo siempre, hay que hacer la entrevista en el lugar donde la persona trabaja o donde se da la situación. ¿Por qué? Porque si yo lo saco de ese entorno y lo llevo a una salita, lo llevo a un aire acondicionado o lo llevo a una sede central, se pierde totalmente. ¿Por qué? Porque la entrevista no solo debiese servir para escuchar, sino también para ver y observar el entorno en donde se mueve. Y por ahí podemos sacar algunas cosas que a priori no las tendríamos en una entrevista convencional. Y luego, otras dos técnicas, y una de las que más me gusta, es el mystery shopping. En el mystery shopping, si es que tú no puedes vivir el proceso de primera persona, va a ser difícil de encontrar cosas interesantes. ¿Y por qué recomiendo esta técnica? Porque ahí no vas a tener un sesgo, porque no sé si les pasa que cuando tú vas como equipo de procesos, la gente ya está avisada, te van a responder de una manera, en algunos casos sesgada, o en algunos casos te van a responder lo que tú no quieres escuchar. Y si hacemos esta técnica del mystery shopping, podríamos llegar a entender muchísimo más la situación, encontrar muchísimos problemas y un concepto que lo vamos a ver más adelante, que es el concepto del insight. Y este de la izquierda, que es muy conocido y muy usado en procesos, que es el geoshadowing, que se utiliza mucho para medir tiempos, para hacer modo de qué actividades se realizan. Y nosotros como procesos o como gente que va a dedicarse a esto, tenemos que tener mucho ojo y observación, escuchar mucho y mirar todo lo que acontece. Y a partir de ahí les dejo un ejemplo de cómo pudiesen ir clusterizando todos los hallazgos de las entrevistas, de las observaciones y demás. Ustedes debiesen tener, así como tenían aquí los procesos de manera general, esos procesos debiésemos tener en pequeñas, grandes etapas,
si nosotros hemos visto, nos hemos centrado en las dos primeras, que básicamente es la parte de selección y la parte de contratación como ejemplo. Entonces, ¿qué debiésemos tener? Esos dos procesos por detrás tienen de manera general unas etapas y ya las he puesto que son búsqueda, los exámenes que recursos humanos te realiza, las entrevistas funcionales que sueles tener con las personas que te van a contratar o con los expertos, vienen las propuestas económicas y demás, luego viene la firma del contrato con la documentación. Este mapa, si lo llenas de esta manera, te va a permitir conocer qué cosas a partir de las entrevistas. Cómo las personas se van sintiendo o cómo tú te vas sintiendo conforme vas avanzando en el proceso, en estas etapas, los principales puntos de dolor, con qué personas o con cuántas personas interactúas. Por ejemplo, en estos casos de búsqueda de personas, en la búsqueda interactúas con 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, pongámoslo ahí porque es potencialmente un gran problema y complejidad en el proceso. ¿A través de qué nos estamos contactando? Nos contactamos en persona, a través de Webex, a través de correo, a través de teléfono, etc. Y dentro de todo, empecemos a ver de todas estas etapas a los clientes que hemos entrevistado, a las personas que participan en el proceso, qué les agrada. ¿Por qué? Porque empezamos a ver no solo lo malo, sino lo bueno, para ir encontrando cuáles son esas grandes motivaciones que tienen nuestros clientes, o nuestros usuarios en este caso. Entonces, quédense con la foto de empatizar, es ponerse en los zapatos del cliente y vivir el proceso en carne propia, en primera persona. Si no hacemos eso, todo lo demás será casi un fracaso. En la segunda etapa que tenemos la etapa de definir, ¿qué tenemos que hacer? Es establecer un punto de partida basado en lo que nuestro usuario, nuestro cliente necesita. Para eso, ¿qué necesitamos? ¿O qué debemos tener en cuenta? Nosotros aquí en la etapa de definir tenemos que tener mucho foco en recolectar, mirar, observar y los aspectos relevantes para el cliente. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si se dan cuenta, si hemos hecho una buena etapa de empatía, esta etapa nos va a traer bastantes inputs para ir procesando. Entonces, en la etapa de definición, tenemos que determinar, aparte de lo que el cliente nos dice, los insights, lo que va a motivar, debemos plantear para mí dos cosas fundamentales en esta etapa. Es, ¿cuál es el reto que nos vamos a plantear como equipo? Y lo segundo, debiésemos determinar ya desde el punto de vista de procesos, si por lo recogido en la primera etapa, esto apunta a una mejora o apunta a una reingeniería. Este punto es muy relevante porque probablemente vaya a determinar el éxito o el fracaso de nuestro proyecto, porque no es lo mismo abordar con un enfoque de mejora de procesos que con un enfoque de reingeniería. Ahí tenemos que hacer ciertos matices. Ahora, ¿qué técnicas recomiendo yo que debiésemos utilizar? Tenemos estas 4 que yo lo recomiendo, hay más. El mapa de empatía, los 5 porqués, generar estadísticas y formular el reto. En el mapa de empatía, como veíamos en la primera etapa, nosotros hemos entrevistado, hemos encuestado, tenemos nuestro journey, y en nuestro journey del cliente hemos visto qué al cliente le va doliendo, qué cosas le agradan, con cuántas personas interactúa. Luego eso lo debiésemos empezar a volcar en el mapa de empatía, porque debiésemos tener al cliente al centro y pudiésemos tener un mapa de empatía de repente por distintos perfiles. En el caso de los colaboradores podrías tener un perfil, una persona joven, o por si quieres lo puedes hacer por generación, uno para la generación Z, otro para la generación Y, para los baby boomers, qué sé yo. ¿Por qué? Porque tienes que ver qué es lo que esas personas piensan y sienten, que lo has sacado de la primera etapa, qué es lo que ellos suelen ver, qué suelen decir y hacer frente a las distintas situaciones y etapas del proceso, qué escuchan y qué dolores tienen. Porque muchas veces, dependiendo del tipo de usuarios o de clientes que tengamos, algunas cosas pueden variar y ahí va a estar el reto de saber qué cosas son comunes y qué cosas son diferentes para ver cómo lo planteamos. Esta técnica, que es muy antigua y muy usada y se usa muchísimo en mejora de procesos, la verdad que es muy obvia y muy sencilla, pero los 5 porqués te va a permitir entender qué cosa, lo que el cliente le duele o lo que el cliente nos dice. Porque muchas veces lo que a priori es un dolor, si nosotros nos quedamos con esa primera capa, al final vamos a hacer una solución sesgada ante una necesidad que de repente esté en una capa intermedia y no llegamos a la raíz o a la causa de fondo. Una de las cosas que en Design Thinking a veces se obvia, pero que yo acá lo he metido y veo que es muy, muy importante, es tener estadísticas. Porque hasta aquí, si se dan cuenta, hablamos mucho de percepción, de sentir.
Entonces, esa información del sentir, que es muy valiosa, debemos contrastar con estadísticas. Y por eso ese muñequito que puse ahí me gustó mucho, porque de toda esa estadística que generamos, debiésemos sacar aquella estadística relevante que hace sentido o que nos valida algunas hipótesis que tenemos que formular o que hemos venido recogiendo en la etapa de empatía. Y finalmente, la clave de esta etapa y del proyecto en adelante es formular el reto. Y para formular el reto, lo voy a explicar un poquito más adelante y voy a ir explicando algunos conceptos, que es el concepto de los insights. Entonces, para definir este reto, como lo había comentado hace un momento en el slide, es clave, te vas a tener esta disyuntiva siempre y que lo tienes que decidir con el equipo y con el sponsor del proyecto. ¿Me voy a una mejora, que es pintar la casa o hacer algunas pequeñas reformas, o me voy a una reingeniería total donde me olvido de lo que existe actualmente y voy a por lo que quiero? Definitivamente cada uno tiene sus pros y sus contras, y también va a depender el nivel de madurez que tengas en tu organización y también del presupuesto con el que cuentes y con el tiempo. Así que eso es importante definir este punto. Ahora, sobre Insight van a encontrar en internet muchísima información y hay debates, foros, porque este término se adoptó en el design thinking, pero también viene del marketing, viene de la sociología y demás. Entonces, uno de los conceptos que he tratado de sintetizar de la experiencia para llevarlo es un insight, es un entendimiento que hemos hecho en el paso de empatía para entender problemas, necesidades, deseos, motivaciones o comportamientos de un cliente, ¿vale? Esto sabe a chino, yo no sé cómo se come. Pues mira, con un ejemplo vamos a entender cuál es la diferencia entre una necesidad, un dolor o un insight. Y para este ejercicio le pido a Víctor si por favor podría ayudarme, y la pregunta entre todos para responder es: ¿por qué el apicultor lleva ese traje? A ver qué nos dicen ustedes como Genial. comunidad. Entren al mismo enlace que de las preguntas y en este momento ya está activo. Pueden ver y poner ahí su opinión, su apreciación sobre la respuesta. ¿Por qué el apicultor lleva ese traje? ¿Qué piensan ustedes? Traten de hacer como José se lo ha dicho hace un momento, empatizar, ponerse en los zapatos. ¿De acuerdo? Está listo. En este momento, en cuanto comiencen las respuestas, yo voy a compartirlo. Y lo que les salga de eso, ¿por qué creen? Lo primero que se le venga a la mente. Muy bien, van cayendo en la pequeña trampilla que hemos hecho. La mayoría va por protección. Por ahí alguno protegerse, prevención, abejas, picadura, picado. ¿Qué más? A ver, va saliendo. Protección. Vale, fenomenal. Yo creo que con lo que viene, espero que demos con el objetivo planteado. Muy bien, Víctor, clarísimo. Entonces, el resumen es protección, picaduras y demás. Muy bien. En la siguiente es una trampa que casi siempre todos responden que el traje lo usa porque quiere picarse, por protegerse o porque las abejas lo quieren picar. Entonces, esto es una reflexión que también nos viene cuando nosotros vemos un proceso. A veces lo vemos obvio y decimos, ¿por qué hacemos las cosas? Si nosotros analizamos un poquito para entender, aquí hay dos problemas. Entonces, o mejor dicho, acá hay un problema y un reto. Con este ejemplo voy a intentar demostrar o enseñar un poquito más qué diferencia hay para plantear el problema, el reto, las necesidades y qué es el insight. En este caso, el cliente es el apicultor. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Qué necesidad tiene el apicultor ahí o deseo de protegerse de las picaduras? Hasta ahí estábamos perfectos. Pero realmente, ¿cuál es el insight? ¿Cuál es el motivador de las abejas? Sacar la miel, efectivamente. Entonces, el fondo es sacar la miel. Entonces, si nosotros lo vemos para nuestro proyecto, un problema es: el apicultor necesita una manera para protegerse de las picaduras porque quiere la miel de las abejas. Si se dan cuenta, es muy diferente de redactar el problema así y tener ese entendimiento que haber dicho, si pensamos en procesos, el apicultor necesita protegerse de las picaduras. Entonces, ¿a dónde hubiésemos hecho todo el enfoque? Hacer un traje mejor, un traje más barato, un traje más eficiente. Pero nadie se está preocupando que el insight, realmente la motivación de ese cliente, es la miel. Con lo cual, de repente, pudiésemos inventar un método distinto de que las abejas dejen su miel y no necesito el traje. No sé si hasta ahí se entiende un poco el concepto.
¿Qué me gusta a mí? Una vez entendido el problema, plantear en torno de reto, porque cuando tú lo planteas en torno de reto, sobre todo a la generación millennial, le suena más bueno, yo también soy de esa generación, y creo que es mejor que te digan, este es el problema, no suena tan bonito que cuando te dicen, el reto es, ¿cómo podemos hacer para que el apicultor se proteja de las picaduras porque quiere obtener la miel de las abejas? Entonces suena mucho más bonito y suena más vendedor y los equipos van a estar mejor integrados. Hasta ahí espero que se haya entendido. Entonces, si ahora lo hacemos desde el punto de vista del problema que estábamos viendo, que era nuestro alcance del proyecto, el proceso de selección y contratación en un caso real, debemos identificar el cliente. El cliente en este caso pues es un candidato, una persona común y corriente. ¿Qué necesidad tiene? Normalmente cuando uno va a una entrevista, ¿qué es lo que uno se preocupa? La necesidad o deseo, encajar en el perfil que están solicitando de una manera rápida, oportuna. Pero ¿cuál es nuestra motivación realmente de ir a un trabajo? Aquí pueden haber muchas, pero he tomado como un ejemplo de la mayoría, o de un grupo, no sé si era la mayoría. Normalmente uno va a otro trabajo porque hay esa motivación, lo que uno desea es seguir avanzando en su desarrollo profesional. Entonces, imagínense qué diferente es si yo planteo un proceso de mejora donde digo, necesitamos un proceso para mejorar la experiencia del cliente. Es muy ambiguo, no me queda claro qué necesita y tampoco sé por dónde atacar. Pero ¿qué pasa si el problema lo redactáramos de la siguiente forma? El candidato necesita una manera para encajar con el perfil solicitado de forma rápida y oportuna, que le permita seguir avanzando en su desarrollo profesional. Teniendo ese problema bien redactado no es fácil, porque seguramente cuando trabajemos en la práctica vamos a tener uno o varios. Lo bonito es pasarlo a un reto y decir, a ver, equipo, el reto como equipo es cómo podemos hacer para que el candidato encaje en el perfil solicitado de forma rápida y oportuna para que pueda seguir avanzando en su desarrollo profesional. Y si ustedes quieren ser un poquito más específico, luego del reto podríamos decir, en el proceso de selección y contratación, con lo cual el reto queda bonito y delimitas un poco el alcance con tus usuarios o con tus sponsors para que no se abra mayor tema y puedas ir tranquilo adelante. Hasta aquí, estas dos etapas para mí, en mi experiencia, es el 80% del éxito o fracaso de un proyecto. Si no hacemos una buena etapa de empatización, no vamos a poder hacer una buena etapa de definición. Y si no hacemos una buena etapa de definición, es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hubiésemos podido hacer un mejor traje para el apicultor, pero no hubiésemos podido encontrar la miel que él necesita. Entonces, por ahí va. Luego, en la parte de generalidades, pues nosotros somos expertos, somos campeones en esto. Aquí hay mucha creatividad, mucha acción, muchas soluciones y demás. Técnicas archiconocidas, yo les daré algunas nuevas que quizás me gustan mucho, pero tenemos el método Scamper, muy conocido, brainstorming, ni qué decirse. La parte de diverger y converger, ahí lo voy a comentar un poquito más. Talleres de co-creación que va de la mano. Y el Crazy Eggs, que me parece algo divertido, que no sé si se conoce mucho, pero que me parece que nos tiene impacto. El método Scamper, pues ni decirse, es muy conocido, pero funciona mucho, sobre todo cuando te pones a ver en el proceso qué cosas sustituyes, qué cosas eliminas, qué cosas modificas. Te ayuda mucho a tener creatividad. El brainstorming lo puedes combinar con el Scamper, puedes hacer técnicas combinadas, ahí de verdad es solo para que lo tengan de referencia. Pero estas dos me gusta y me gusta hacerlas combinadas. Es tener talleres de co-creación, llama a las personas correctas, llama a un equipo multidisciplinario. Es importante que en el proceso estén, o cuando hacemos la co-creación, si es posible, el cliente final, las unidades internas, y si hubiera un proceso complejo, las unidades de control. ¿Para qué? Para que nos digan si temas regulatorios, temas de infraestructura, en el caso gente de sistema, gente de talento y cultura, si hay que cambiar, lo que tengamos que cambiar. Y que es importante tener en cuenta siempre es hacer mucha divergencia de ideas. No hay idea mala. Dos cosas que les recomiendo cuando hagan esto es, primero, no quítense siempre, nosotros utilizamos y por ahí algunos métodos también que se llaman las reglas de oro. Siempre cuando hagas una sesión de creatividad, pon las reglas de oro. ¿Qué reglas de oro les recomiendo? Dos principalmente pueden tener, depende. Una, no mates las ideas, o sea, no prejuzgues algo, es decir, no, pero eso no funciona porque ya lo hicimos así. Esto ya no funcionó, y esto no, y no, y no, y no. Y luego una frase que nos gusta mucho y lo uso muchísimo es, cambia el no se puede por sí, cómo se podría. Es decir, no te opongas a las cosas, sino plantea una solución desde tu punto de vista. Y una vez que hemos convergido en muchas ideas, vamos a tener muchísimas ideas, y luego deberíamos empezar a converger, clusterizar. Hay muchas técnicas para converger. Hay
técnicas como para clusterización, votación, hay muchas cosas, pero siempre es diverjan y converjan, porque a partir de aquí son las líneas de trabajo que se abrirán más adelante. Y nuevamente, pongo hincapié, tenemos que tener presente dónde estamos, en una mejora o en una reingeniería. ¿Por qué? Porque si yo hago mucha sesión de diverger, tengo que saber qué cosa es. Si tengo muy buenas ideas para diverger, pero que aplican mucho una reingeniería y mi proyecto es de mejora, pues entonces también tendríamos que tomarlo en una capita aparte y ver cuáles son las mejoras que aplican en nuestro caso. Pero igual siempre tener en cuenta mejora o reingeniería de procesos. Y otro tip que les doy aquí es, si tú ya tienes una mejora de procesos puntual, debiésemos empezar partiendo por la situación actual. Me pasa mucho que cuando vamos a lo que nosotros llamamos sesiones de creatividad o workshop, el 90% de las personas que interactúan o participan directa o indirectamente en el proceso lo desconocen. Con lo cual, te va fenomenal que a priori todos conozcan el proceso. ¿Qué puedes utilizar? Algún diagrama, lo puedes contar en bloques, dependiendo del nivel de madurez de tu organización. Lo importante es que sepan dónde empieza el proceso y dónde termina, con una visión end-to-end desde la perspectiva del cliente. ¿Qué te recomiendo hacer aquí? Empieza a detectar puntos de dolor, trae las cosas que has empatizado, contrástalas con la gente que está ahí, clusteriza los problemas y a esos problemas haz sesiones de creatividad enfocados en problemas específicos para que nos salgan soluciones específicas. Si estás en un mundo de reingeniería, pues olvídate de las IS, no le hagas mucho caso y preocúpate en los insights que has detectado, en el problema y en el reto a resolver, y pon hoja en blanco. El primero lo he visto más aplicable en proyectos pequeños y medianos, y cuando tienes proyectos muy grandes, de gran calado, de gran transformación, te vas por el segundo método. Pero igual, siempre dependiendo de la realidad de tu empresa. Algo importante, y aquí muchos me preguntan cuando he tenido conversaciones con empresas, pero ¿cómo prototipamos en procesos? Si un proceso es algo intangible. Normalmente en Design Thinking es muy fácil prototipar las cosas tangibles, una maqueta o lo que toque, pero aquí realmente tenemos muchísimas técnicas y lo vamos a ver más adelante. Pero quédense con esta idea, yo debo prototipar aquellas cosas que estoy planteando como mi proceso to be. Es decir, ese proceso to be que está en el imaginario nuestro y que ha sido construido de las diferentes técnicas que hemos visto hace unos momentos, eso debiésemos plasmarlo. ¿Por qué? Porque no todos vemos las cosas de la misma manera. Entonces, si tú lo plasmas en un tema visual, vas a permitir aterrizar tus ideas y vas a permitir que los demás lo puedan ver o transmitir lo que tú quieres transmitirle. Aquí básicamente les recomiendo qué cosas. El role-playing es una técnica muy divertida que se usa mucho, que básicamente lo que tú tienes que hacer es tu proceso nuevo, tu proceso to be que has creado, no necesitas diagramar ni construir nada, simplemente lo actúas. Y muchas veces puedes actuar no solo la interacción de las personas, sino también puedes interactuar las máquinas, que es muy divertido. Tú, si interactúas con un correo, tú puedes decir, hola, o una máquina, voy a poner una máquina tipo Alexa, y tú puedes decir, hola, vengo a buscar trabajo. Y tú puedes responder, hola, sí, ¿qué trabajo quieres hacer? Y puedes simular ese tipo de interacciones y de una manera muy visual y muy simpática te das cuenta de algunos errores inconsistentes que tu proyecto, o si estás atacando el problema que realmente hemos dicho en el reto. Y recuerden, a partir de acá siempre debemos volver al reto, si lo que estamos planteando está resolviendo o no el reto. El storyboard también es muy gráfico, muy sencillo, son dibujos que puedes utilizar en Design Thinking. Hay técnicas que te sugieren para diagramar, utilizas círculos, cuadrados y líneas, y usas un storyboard desde el cliente, cómo empieza su viaje, hasta cómo termina. Es algo muy sencillo y muy visual. Otra de las cosas que sugiero cuando estás con temas muy de transformación digital o mucha de digitalización o aplicativos, que tu proceso el 80 o 90% será digital, te recomiendo que utilices pantallas, simula, maquetas, mockups, dibújalo en papel. Hay N herramientas en el mercado que tú lo podrías hacer, pero sí, maquetéalo, grafica, porque te va a dar un buen input y unos buenos resultados. Y uno también que me gusta mucho y lo uso sobre todo cuando el proceso es complejo y tiene muchas interacciones y no es tan visual, pues un video. Y para hacer un video tienes ahí le hago public cherry a PowToon, también hay versión free,
bueno, cada vez que hagas free te va a aparecer el logo de Powtoon, pero no pasa nada, es muy sencillo, muy rápido, y te permite simular, interactuar y hacer historias bastante sencillas y muy visuales, que para clientes no acostumbrados, o usuarios no acostumbrados a ver procesos, les gusta mucho. Y finalmente, nuestro clásico y archiconocido diagramación, que sí, efectivamente, también es un prototipo, pero muchas veces no lo utilizamos de esa manera. Nosotros, diagramando nuestro proceso to be, estamos haciendo un prototipado, porque sabemos cómo quedará, y esto, pues, lo podemos mostrar a nuestros usuarios, sin haber construido nada, sin haber gastado ni un solo, solamente nuestro tiempo, en un papel, o lo que toque. Acá usa la notación BPMN, pueden usar cualquier notación o la que su empresa tenga. ¿Y por qué? Y luego hasta aquí, si se dan cuenta, hemos visto cómo tangibilizar o materializar nuestro proceso to be que estamos haciendo. Pero a partir de aquí viene la etapa crítica, valiosa. Así, si tan importante era empatizar y definir, la etapa de evaluar nos puede dar muchísimas alegrías y nos puede ahorrar muchísimos costes. ¿Por qué? Porque cuando tú testees, el objetivo es, o sea, se le conoce como el momento de la verdad, donde lo que tú has pensado, has planteado tú, el equipo y las distintas personas, saber si es que lo que han planteado funciona, no funciona, aporta valor al cliente, no aporta. Y les digo, en mi experiencia, a la primera nunca nos sale, siempre tenemos que ir con mucha mente abierta, porque siempre tenemos observaciones y nosotros vamos a creer que el diseño que hemos hecho con el equipo, o nosotros solos, o como nos toque trabajar, que ese es el proyecto o la solución. Y cuando llegamos nos damos con un portazo en la cara de que pues no les gusta. No pasa nada, hay que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia y aprender. Y es mejor, como un profesor me decía en la universidad, desde el punto de vista de sistemas, no hay mejor código que aquel que no se ha escrito. Traducido de otra manera, es mejor fallar ahorita, porque estaríamos fallando barato y rápido, y no hemos metido a la empresa, a nuestra organización, en costes innecesarios. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta? Siempre cuando vayamos a este test, nosotros no debemos ir a vender nuestra idea, o sea, olvídense de cómo es. Nosotros tenemos que ir a validar, y para ir a validar tenemos que prepararnos. Entonces, les sugiero preparar un test de validación, y el test de validación debiese tener cosas importantes como qué es lo que vas a hablar, a quién está dirigido, cuál es la edad de la persona, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el escenario que vamos a tratar? Porque como les comentaba anteriormente, podemos tener distintos tipos de usuarios. De repente es un usuario baby boomer, si es un usuario más joven, qué sé yo, o estamos en un entorno rural, o lo que toca es planifiquemos el test. Y a continuación, puedes usar muchas técnicas de feedback, pero me gusta mucho que hagamos esto, estos 4 cuadrantes, una vez que hemos hecho ese testeo de nuestro proceso to be, ¿qué cosas le gustan? Check para nosotros y muy bien. ¿Qué oportunidades de mejora detectan? ¿Qué cosas no les gustan también? Nuevas ideas que no se nos ocurrieron a nosotros, y dudas y consultas o preguntas que haya tenido la persona con la cual has hecho el test. Y finalmente, estas 2 técnicas que van de la mano para el testeo, pues esa orejita grande, porque si nosotros no escuchamos y vamos a vender nuestra idea, vamos a tener un feedback errado y lo único que vamos a hacer es engañarnos. Entonces es mucho escuchar. Si el cliente tiene que interactuar con lo que te hayamos construido, lo interactuamos. Si tiene que ver el video, que lo vea, pero no vendamos. Y si algo no se entiende, que nos diga en la parte de feedback como pregunta, pero no intentemos aclarar o justificar alguna de las cosas. Y finalmente tenemos que observar mucho de cómo se va comportando. Yo quería dejarle estas 5 reflexiones finales, que mientras van saliendo las preguntas, tomemos siempre los marcos metodológicos, nuevas metodologías que hay, siempre como eso, como un marco. Entonces, dicho eso, si bien es cierto, Design Thinking es una metodología muy buena, muy potente, debemos adaptarnos a las necesidades. No pongamos por encima la herramienta sobre la necesidad. Víctor comentaba en un inicio todo el marco metodológico de procesos, o en algunos casos, en algunas empresas le llaman la arquitectura de procesos. Esa es la base. Recuerden, el método o la metodología de Design Thinking va a servir, es una palanca más. Pero no veamos si ahora decir, no, ya no voy por este esquema de la mejora continua o del ciclo de Deming, sino todo voy a Design Thinking porque ahora este es lo nuevo, y no va tanto por ahí, sino pruébenlo, testéenlo y miren, y sobre todo cómo se adapta a las necesidades. Otra de las cosas que siempre me suelen preguntar, ¿puedo combinar metodologías? Sí, es más, yo les diría, deberían combinar.
usa Lean, Agile, Design Thinking, Lean Startup, métodos de pensando dentro de la caja, demás, pero siempre teniendo en cuenta, orientándote a qué resultados quieres obtener y a la situación y a las necesidades de tu empresa. Siempre eso es clave. Otra de las cosas importantes que no lo he mencionado, porque Design Thinking como tal no lo menciona, pero sí quisiera, lo dejé para el final, es que todo proyecto que hagamos, indistintamente usemos Design Thinking o no, debemos medir, tener KPIs, OKRs o como lo quisiéramos llamar, para medir el éxito de nuestro proyecto. Y el éxito no solo se mide por haber logrado los KPIs, sino también por haber aprendido, porque probablemente nos vayamos a hacer cosas que no van a resultar y tenemos que aprender y corregirlo. Y algo importante es no solo pensemos en los indicadores de procesos de cara al proyecto o a medirnos de manera puntual, sino debiésemos empezar a tener una cultura de indicadores en la organización para que los procesos puedan ser medidos de una manera recurrente. Finalmente, empieza por un proyecto pequeño, no te vayas si no conoces el tema por un proyecto grande, la vas a pasar mal, empieza por un proyecto pequeño. Esto un poco lo que, basando en Agile que te dice, haz cosas pequeñas, o Lean Startup, hay cosas chicas, testéalas, aprende y luego escala. No escalas y luego aprende, sino aprende y luego escala. Y el último consejo, quizás el más importante de todos y la reflexión que les doy es manos a la obra. O sea, de nada servirá este webinar si nosotros nos quedamos con la parte teórica y no nos podemos hacer las cosas. La mejor manera de aprender es haciendo. Nosotros no metemos a la cancha y no nos ponemos a aprender en un proyecto pequeño que tengamos, pues les digo que esto no se aprende escuchando o leyendo, sino se aprende haciendo. Ok, veamos un punto importante. Acá hay dos preguntas, José. Empecemos por la más votada. Dice lo siguiente. Muchas veces es un cliente interno. La aceptación de áreas hace difícil la comunicación para levantar información. ¿Qué nos recomiendas? Ahí voy a retroceder acá para que se entienda. Normalmente, y efectivamente, el área de procesos, incluso por trayectoria y por historia, estamos enfocados en clientes internos o procesos de clientes internos. ¿Qué sucede? Yo qué recomendaría, si tienes muchos problemas para relevar información, cítalos a todos a una sesión, a un taller de unas 2 a 4 horas. Y los puedes hacer en varios días. Entonces, ¿qué haces aquí? Que se paren delante del proceso que tú has podido diagramar, que entiendan la importancia del proceso y el end-to-end, y a partir de ahí podrías utilizar este taller para levantar un ASIS de una manera más rápida, más confiable y en el menor tiempo. Y también esta misma técnica lo podrías utilizar para sesiones de creación, pero lo puedes utilizar para lo que me comenté. No, efectivamente, quien hemos tenido la experiencia de hacer esta recomendación que acabas de dar, José, poner a las áreas, pues la verdad es que, si bien es cierto, necesita de mucho liderazgo al momento de dirigir este taller, sobre todo cuando estamos en ese contexto de la pregunta que acaban de hacer, que es islas, ¿no? Sobre todo cuando está en ese contexto, entonces se necesita mucho liderazgo. Pero el llamado, la persona encargada de hacer que la comunicación empiece a fluir ahí, es el facilitador de procesos que se encuentra como parte de este taller, ¿no? Él debe ser el que debe liderar, el que debe motivar, el que les debe dar la confianza de que es un ambiente seguro. Eso es. Y luego, otra de las cosas, yendo más atrás, ya a la parte conceptual, es clave tener un sponsor. Si nosotros estamos en una mejora y no hay un sponsor que nos ayude a hacer estas pequeñas batallas, que es ya teoría de proyectos, si no tenemos eso, alguien de fuerza que podamos escalar temas que las áreas ya ni siquiera no quieren participar, se complica mucho, ¿no? Entonces yo creo que clave siempre y en cualquier proyecto, no solo de procesos, tener un sponsor para que rompa ciertas cosas que no fluyen en las áreas o cuando las áreas no quieren participar ni siquiera en ese tipo de talleres. Es clave un sponsor. Segunda pregunta, van apareciendo más preguntas. Dice, el tema, lo estoy entendiendo así, prototipar el to-be. Creo que eso lo mencionaste tú en algún momento de la exposición. Prototipar. Sí. Y dice, clásicamente se hace flujogramas y documentos normativos. ¿Qué otros entregables se pueden poner a disposición de los colaboradores del proceso? Fenomenal. La persona que hizo, de repente lo expliqué muy rápido, mira,
Esto, si se dan cuenta, es lo que siempre nosotros tenemos como tubing. Pero ¿se acuerdan? Existe estas otras técnicas que acabamos de ver. Nosotros podemos hacer un role-playing. O sea, nosotros podemos prototipar haciendo un role-playing. Oye, a ver, vamos a simular el proceso. 3, 4 personas. Que eso es más interactivo dependiendo de si la gente está presencial. Otra de las formas es que a mí me encanta esto, el storyboard. ¿Por qué? Porque es de una manera visual, gente que no tiene idea del flucograma, que si tú lo ves a esto, si no tienes por detrás una cultura de procesos que te enseñe a leer esto, por una persona de marketing es chino. Pero si una persona de marketing le enseñas esto, uy, se va a dar cuenta, incluso decir, oye, pero acá me parece que esto no debiese ser así. ¿Y qué tal si le muestras un video? Son métodos no convencionales de los que estamos acostumbrados la gente de procesos que normalmente estamos en esto y en las normativas. Pero a mí me gusta mucho cuando el proceso es muy complejo, utilizar el video o utilizar el storyboard, porque te permite de una manera visual. Y insisto, no hay que ser dibujantes para esto. Si ustedes leen por ahí en internet técnicas de líneas, Design Thinking te dice, usa círculos, cuadrados y triángulos y líneas. Con esas 4 cosas, les doy como consejo, puedes, y hagan el ejercicio en su casa, lo que sea, no les saldrá bonito, pero van a poder dibujar círculos, cuadrados, triángulos y líneas. Pueden dibujar lo que sea. Y eso lo pueden utilizar en esta parte de acá. Pero rompamos ese esquema de solamente tener prototipos como diagramación. ¿Hay otras formas de prototipado? Sí. Estas son las que yo recomiendo que más encajan en procesos. Aquí, permíteme ahondar un poquito en esta pregunta. Cuando ya el prototipo ya pasa y comienza a implementarse, si ya no es solamente prototipo, sino se decide que debería ser así, seguimos poniendo a disposición de los colaboradores de toda la organización, como típicamente los procedimientos, el documento de procedimientos con sus flujogramas, o utilizamos también esas técnicas de storytelling, storyboard, etcétera, como una de las formas como hacer que la gente entienda sus funciones o las actividades dentro del proceso. Ahora, Víctor, algo importante también que para que no se me escape aquí comentar es recordar estas etapas es, si tú estás en prototipo, o sea, hay 2 cosas que me has hecho notar es, yo lo había entendido la pregunta en ese sentido, es cuando quiero prototipar. Ahora, si ya nos vamos fuera del prototipado, ya estamos en el día a día, puedes utilizar lo mismo el prototipo, pero la función del prototipo es evaluar. ¿Y cuál es la función de evaluar? Es de tener feedback. ¿Por qué? Porque una vez que uno tiene feedback, puedes regresar o a una etapa de prototipar, podrías regresar en una etapa de idea, y en el peor de los casos, que tu proyecto sea un fracaso, y fracasar no es nada malo porque se aprende en los fracasos, pudieses volver a empatizar. Y en el peor de los casos, el proyecto pues se para y se da por desestimado. Pero llegaste hasta acá y no construyes nada o no cambias cosas en la organización que va a tener un costo mayor. O sea, miremos el prototipo desde un punto de vista de evaluar y testear nuestras ideas y soluciones, y esos mismos prototipos lo pudiésemos llevar, por lo que comentaba Víctor, de una manera más divertida y más ágil en la organización, mostrar los procesos, que esa es la otra cosa que debiésemos hacer. Tenía un jefe que decía, nosotros, ¿cómo hacemos para enamorar desde los procesos a la organización? Que esa es otra tarea de cambio cultural, ¿no? Pero podríamos utilizar tranquilamente otras técnicas que no solo el flujograma, que si no tenemos una buena base cultural, solo lo entendemos la gente de procesos, que somos siempre un equipo muy pequeño y reducido. Entonces seguimos con la siguiente pregunta. El ASIS que anteriormente se hacía para saber cómo es el proceso hoy, puede realizarse con empatizar para descubrir el journey del cliente, que en muchos casos los usuarios con los cuales uno se reúne recién descubren realmente en su proceso actual. Sí, como lo comentaba, yo esto de aquí, si se dan cuenta, no lo ahondé más, pero si tú consideras para empatizar que te va a ayudar a tener un ASIS relevado, sí, dale. O sea, recuerda esto no hay una prescripción, siempre está en función. Para mí, eso es el ASIS. Si tú necesitas para que tus usuarios entiendan de qué va el proyecto y la magnitud, y tienes el diagrama de ser, en el caso que hemos puesto como ejemplo, selección del empleado como el ASIS y la gestión de la contratación, o si lo dibujas a alto nivel, adelante. Pero que no demande mayor esfuerzo, porque si no ya estarías comiéndote las siguientes etapas. Muy bien, siguiente pregunta. ¿A qué se refieren cuando dicen que deben basarse en la arquitectura de procesos?
A ver, Víctor, ese ya, a ver, ese es para tu Meet, a ver cómo lo comentas. Sí, bueno, rápidamente creo que lo que podemos decir es que dependiendo del nivel de madurez de la empresa, podemos empezar con lo clásico, que es tener alguna documentación sobre los determinados procesos del negocio, y otra es tener una visión macro, un esquema a nivel organizacional, donde podamos tener todo el mapa de procesos y en interacción, y donde identifiquemos claramente uno de los procesos, ¿no? Entonces, el punto de vista de arquitectura de procesos tiene que ver mucho más con un nivel de madurez un poquito más intermedio, tampoco es hay otro más encima, pero es un nivel de madurez en el cual la organización ya tiene un modelo, ya establece, ya tiene definidas las cosas y está ya aplicándolas. Entonces, este modelo, muchos le llaman arquitectura de procesos, otros le llamamos marco de referencia, cuando es un marco mucho más integrador. Pero la idea, cuando hablamos de basarse en la arquitectura de procesos, es que si tú tienes tu mapa, tomes uno de los procesos, ¿de acuerdo? El proceso debe ser end-to-end, y cuando hagan un diseño debe ser end-to-end. No es que tomas un subproceso o solamente tomas la parte del aplicativo que está funcionando mal, ¿no? Entonces, a eso creo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de basarnos en la arquitectura de procesos. Ojalá que sea entendido. Es un concepto un poco más complejo, pero que no está muy difundido, y yo creo que quizás en algún momento meritaría comentarlo, pero como decía Víctor, siempre básense en ese gran mapa, en ese directriz, y que tus procesos son end-to-end y que tienen ciertos lineamientos, y a partir de ahí puedes encajar las metodologías y demás. Otra pregunta, ¿con quién se definen los insights? Muy buena pregunta. Esta está alineado a otra también que dice, ¿podría volvernos a comentar el tema de insight, por favor? Vale, perfecto. Es un tema complejo, difícil de explicar, por eso usé a propósito esa analogía de las abejas. Digamos, si tuviésemos que resumir desde el punto de vista de quién define o quién genera el insight, si ustedes se dan en qué etapa definimos los insights, lo hacemos en la etapa de definir. ¿Quién lo hace? Normalmente cuando tú trabajas en Design Thinking, normalmente, pero igual, insisto, depende de la organización, suele haber un equipo multidisciplinario, donde habrá alguien de procesos, alguien de producto, alguien de marketing, de las distintas áreas. En esta etapa definimos. Entonces, ¿quién lo define? El equipo. ¿A partir de dónde? De lo que el cliente me ha dicho, de sus necesidades, sus problemas y demás. Yo me quedaría, para que entiendas el tema del insight, si lo vemos desde el punto de vista conceptual, es aquello esa es la gran motivación o el gran motivador que hace que un cliente o usuario quiera algo. Entonces, es un mix entre problemas, necesidades, deseos, comportamientos y creencias. Entonces, es como que el gran motivador que te va a hacer que haga las cosas. En el caso del apicultor, su gran motivador es la miel. En el caso de una persona que busca un empleo, su gran motivador, eso que le da la fuerza, esa visión, eso que te empuja, es seguir avanzando en tu desarrollo profesional. Y el medio o lo interín es conseguir un trabajo. Entonces, y si yo tuviera, o sea, es complejo de explicarlo, tratado de ser sencillo, pero yo me quedaría con con esa imagen para entender un insight. Es aquello que motiva al cliente o al usuario, pero de una perspectiva final, aquello que le va a dar esa gran satisfacción o esa gran necesidad. Bueno, creo que también tiene que ver con lo que hablamos un momento, ¿no? Ese es un tema de ir madurando dentro de la organización los conceptos. Entonces, no esperes esto como consejo al amigo que preguntó, no esperes que todos desde un principio estén alineados y todos desde un principio lo hayan entendido, que es lo como debe ser. Tiene que ser un trabajo día a día, continuo, e ir demostrando, como dijo hace un momento, con cosas pequeñas, haciéndolo, empezándolo a hacer, te va a dar resultados, ver cómo es que eso finalmente te va a retribuir en que la gente lo va a entender. Porque de verdad que es muy útil todo lo que hoy día estamos conversando. Eso es, y finalmente, digamos, algo que se me ocurre que ojalá le pueda ayudar a la persona que preguntó, quédate como que el insight es ese gran motivador que desencadena el proceso. Eso que hace que realmente le dé la vuelta de tuerca a lo que queremos. Y después ya lo vas a ir chequeando qué tipo de insight dependiendo de la tipología del proyecto. Ojalá te sea de utilidad la respuesta.
José, en el chat, Héctor nos pregunta, ¿qué consideraciones se debe tomar para asignar o elegir al facilitador que lidere los talleres o reuniones? Sí, muy buena pregunta. Ahí básicamente es que tenga no conocimientos, pero que tenga muchas habilidades blandas y tenga algo que es como que alguien que puede escuchar a las personas, las puede entender, pero también pueda tener carácter cuando la cosa se descontrola, porque he tenido casos donde la gente se pone a pelear y dice, no, esta es mi culpa, tú que no sabes por qué hablas. Entonces, tiene que tener muchas habilidades blandas. Ahora, yo me estoy imaginando un workshop o una sesión de 10, entre unos 15 y 30 personas. Necesitas algo así, pero si tú haces una sesión entre 3, 4 o 5 o hasta 10, pues va a depender un poco las habilidades que tengas. Pero clave, habilidades blandas, de manejo de personas y de saber colocar. Pero aún así, que ayuda mucho lo que les decía, y busquen en internet si quieren las famosas reglas de oro. Es importante las reglas de oro porque desde que ya todos saben a qué te estás atendiendo. Otra de las cosas que hacemos es, no te lo tomes nada personal, piensa siempre en tu compañero, si no tienes nada, digamos, bueno que comentar y es para criticar, mejor no lo hagas, o sea, no agarres los móviles. Esas reglas de oro te pueden ayudar al facilitador también para que no sea algo subjetivo y le diga, a ver, tú estás incumpliendo la regla de oro 4 o la regla de oro 1. Entonces, eso también ayuda a la facilitación, como un consejo. Seguimos con la siguiente pregunta. Para procesos ya desplegados, muchas veces los usuarios no usan los diagramas de flujo. ¿Sugieres otra herramienta? ¿El Blueprint puede reemplazarlo? Mira, es una pregunta, eso de muy pocos usan o muchos es un poco subjetivo. ¿Qué te diría? Puedes ir al Blueprint, puedes utilizar X, pero hay un problema más de fondo, es esa información es de utilidad para la organización, primero. Segundo, las personas saben cómo leer la información. Y tercero, la información que está disponible está actualizada. Créeme que si cumplimos con esas tres preguntas y con esas tres respuestas, créeme que la organización va a ir a utilizar la información. Todo lo demás es forma. Como decía, no importa la forma si no cumple las tres cosas que acabo de comentar. Y te lo digo por experiencia propia, que nosotros estamos en un cambio cultural bastante fuerte y estamos logrando ya que los diagramas en BPMN se utilicen, pero acompañado de un cambio cultural y de difusión. Y que sobre todo los usuarios vean la utilidad. Por ahí va más que por la herramienta en sí, porque hay muchísimas herramientas buenas. El Blueprint me gusta, pero va por lo que comentaba. Genial. Por cierto, al final, antes de que cerremos, voy a adelantarme, me vas a disculpar, José. Vamos a tener una pequeña encuesta del webinar. Sí, así que por favor al final voy a poner el enlace y les agradecería a todos que contesten porque eso nos ayuda mucho a mejorar. Seguimos con las preguntas. ¿Cómo integras el brainstorming con el método Scamper? Lo que yo suelo hacer es, empezamos, lo que yo he hecho y nos ha funcionado es, coges a las personas que empiecen a soltar ideas, pero les dices, a ver, vamos a recorrer el método Scamper y dices, vamos a hacer eliminación y lanzas al brainstorming. ¿Cómo haríamos para eliminar tal cosa? Y empieza. Otro, ¿qué pasaría si quiero sustituir? ¿Qué pasaría si sustituimos tal o cual cosa? Y lanzas el brainstorming. Y otra de las cosas, así de manera general, y otra que yo lo he utilizado es hago pequeños grupos y a cada grupo le doy a veces algunas letras. Y al final hago una consolidación de todas las cosas que se han dado y hacemos un brainstorming general. No sé, es decir, pequeños grupos con algunas letras y luego hacemos uno general con las demás letras para que la creatividad funcione. Cosa que les sugiero, hagamos siempre el brainstorming en la medida de lo posible de manera individual y luego de manera grupal. Porque si solo lo haces de manera grupal, muchas veces el sesgo que tienes es que los más hablantines hablan y los que no son muy hablantines o son un poco tímidos nunca participan. Así que o lo haces pequeños grupos o haces de manera individual algunas técnicas ahí. De acuerdo, genial. Todos estos tips están buenísimos. A ver, una pregunta más. Un poco más de detalle entre Journey Map del cliente y Design Thinking. Realmente el journey del cliente es una herramienta que se utiliza dentro del marco de Design Thinking. Son dos cosas completamente diferentes, ¿no? El Design Thinking es las 5 etapas
Y el Journey del cliente es un método o una herramienta para saber cómo el cliente viaja en su experiencia. ¿Cómo hacer si la organización no tiene clara los vínculos de los actores y dueños de procesos? Ahí ya, eso es esa pregunta, creo que para otro webinar que es, yo creo que iba más que por el design thinking, realmente va por la estrategia de la empresa y qué nivel y grado de madurez tiene como procesos. Entonces, yo ahí diría, por la experiencia que tengo y que he visto, sin tener grados de madurez claros, ni un mapa integrado de procesos, que es lo que hablaba Víctor, lo que llamaban el EPC o lo que le llamamos nosotros la arquitectura, sin eso, pues es bien complicado que podamos hacer lo que comentas en la pregunta. Veamos aquí, dice Perfecto. Broadly, el design thinking generalmente es llevado por el UX designer, es decir, un diseñador de experiencia de usuarios. Ese es otro gran problema que creo que tenemos como organizaciones. A ver, siempre pensamos que el único que puede hacer design thinking es el user design. Es como cuando decimos, ¿quién puede hacer mejora de procesos? ¿Solamente lo puede hacer el área de procesos o lo podría hacer cualquiera en la organización? Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Es cualquiera podría hacer mejora de procesos y cualquiera podría utilizar design thinking. Es más, en la organización en la que pertenezco, estamos casi obligados a hacer y conocer de design thinking todos. Entonces, probablemente en proyectos más complejos puedes necesitar de un designer o un UX, pero en proyectos más acotados, pues probablemente no. O proyectos de una envergadura mayor. Pero yo creo que debemos romper esos paradigmas y las empresas de hoy lo que buscan es que seamos multidisciplinarios y que podamos ponernos distintos gorros. Y este es un buen ejemplo que debiésemos ser capaces de que toda la organización lo pueda hacer en algún momento cuando llegues a un grado de madurez, claro está. José, las organizaciones más tradicionales generalmente, después de cada reunión, quieren un acta. Nosotros hemos hablado de talleres. Esos talleres son validados por todos los que participan, pero ¿qué recomienda respecto de toda esta documentación que generalmente se trabaja en las organizaciones tradicionales, que son las actas, o las firmas de las mismas, de las actas, y el llevado de toda esta información? Mira, te soy sincero, Víctor, de firmas, pues no he visto hace mucho de las actas, sí, pero la firma ahí sí me agarras, creo que no conozco, pero ¿qué sugiero yo y qué hago yo y qué hacemos nosotros? Que me parece súper divertido, es mandamos, justo ponía acá el taller, todas esas cosas que la gente escribe en post-its, esos amarillitos, todo eso, tomamos fotos y las mandamos, tanto a las personas que han venido al workshop, como si estás en una organización semi-jerárquica o jerárquica, y a sus jefes, para que vean el tiempo invertido. Y al final de esas fotos, lo hacemos en un drive, una PPT, dependiendo de lo que toque, ponemos como que ciertos grandes acuerdos o ciertas cosas generales. Y a partir de ahí otra cosa que utilizamos, una vez que hemos procesado la información, mantenemos una comunicación permanente, que eso es clave, con los distintos actores que han participado en estas sesiones de creación, para que se sientan parte del proyecto y no sientan como esto es el proyecto de proceso, ¿no? Es el proyecto del banco y yo he participado y mi idea y mi solución que he planteado pues está siendo implementada, es un poco integral. En el tema de las firmas, muchas no lo he vivido, pero ahí sí está un poco complejo, porque bueno, ahí siempre depende de la organización cómo está. O sea, si tú vas al gobierno, pues seguramente el gobierno no va a querer fotos, va a querer, pero habría que transcribirlo en una forma sintética y ver que se pueda firmar. Pero creo que debiésemos llegar a empezar a tener la confianza, y la confianza se gana con mucha comunicación y difusión permanente a todos los participantes. Así es como más o menos lo trabajamos nosotros. Y veo que funciona. Creo que esta sería la última pregunta, José. A ver, dice aproximadamente, ¿o se debe dedicar a cada etapa? ¿Cuál es la más larga? Bueno, esa es una pregunta bien difícil de responder y no me atrevería a dar tiempo. Yo diría, depende del tamaño del proyecto, porque recordarán lo que les enseñé aquí. No es lo mismo tener la etapa 1 y 2 que la etapa 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces va a depender mucho del tamaño del proyecto. Lo que sí les puedo sugerir es en qué parte dar mucho énfasis es en la etapa de empatizar y definir. Yo creo que esas dos son claves y cruciales para el resto. Y la última etapa, que es evaluar y testear para determinar
si tienes que regresar o volver. Y aquí también hay mucha tolerancia porque debiésemos también que las cosas que planteamos pueden estar mal, entonces tendríamos que aprender para corregirlas. Y yo no me atrevería a dar tiempos, pero que sí les diría que las etapas no son concatenadas, sino va a depender y se itera mucho. Esto va un poco más también con el pensamiento agile, que si empatizas y defines y no tienes clara la definición, ¿para qué seguir avanzando? Pues regrésate a la empatización. Claro, de repente con la etapa de evaluar que también nos estás mencionando como una de las importantes, tiene que ver esta pregunta, ¿no? En todo caso, tú nos comentas al A ver, respecto. dale. ¿Qué KPIs recomiendas en Design Thinking? Justo lo que decía de medir al final mi recomendación final. Más que KPIs a Design Thinking, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que estamos nosotros haciendo? Estamos teniendo un proceso o teniendo varios procesos. Con lo cual, el Design Thinking como tal no tiene un KPI, sino el KPI va a tener lo que nosotros hagamos o que lo que impactemos en el proceso. Porque sería un KPI un poco, digamos, no, estos KPIs que uno se pone para decirlo cumplir, decir, pongo un KPI de éxito de cuántas veces uso Design Thinking. Pero realmente, ¿por qué no decimos ese proceso, cuánto se ha eficientizado, cuánto hemos abaratado, cómo ha aumentado la calidad del cliente, cómo hemos evitado los reprocesos? Creo que el KPI está más asociado al proceso que a la metodología. Esa es mi sugerencia. Midamos el proceso, no la metodología, porque es un KPI más realista. ¿Algún comentario final? Nada, que me ha gustado. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Primera vez que di todo este esquema. Normalmente estoy acostumbrado en esquemas donde puedes interactuar, mirar a las personas. Acá no ves a nadie, entonces no sé si se está entendiendo o no lo que estoy hablando. Me he sentido muy a gusto. Gracias nuevamente por el tiempo de cada uno. Estamos en una situación difícil, esas 39 personas que están conectadas. Y a ti, Víctor, por la oportunidad y encantado, como siempre, yo de compartir el poco conocimiento que pueda tener. Y una reflexión final que siempre digo es, hay N métodos, N técnicas, N formas, pero algo que a mí me queda y que todo recae es el ciclo de Deming, que es uno de los más antiguos, y muchas metodologías o marcos que hoy existen terminan evaluando el famoso plan, do, check, act, con sus más y sus menos. Siempre estamos en eso, que hay nuevas técnicas más modernas, cosas que se incorporan, facilidades por ahí que van dando, pero yo me quedaría en general en procesos como el ciclo de Deming y no seamos más papistas que el Papa, no agarremos una metodología única y propia, decir esta es la mejor, no, porque una de las cosas que también en la calidad se usa mucho, ¿cuál es mejor o cuál tiene más calidad? ¿Un Ferrari o una pickup? Entonces, es una reflexión interesante, un poco es en esta etapa que yo comentaba de la empatía, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Unos zapatos chatos? ¿Unos tacones? Entonces, debemos adaptar, o sea, debemos adaptar mucho a la realidad de nuestra empresa, al conocimiento que tenemos y no ser papistas, no ser puristas, porque hay cosas que se pueden combinar. Y lo que sí es, pero combina cuando hayas probado una metodología, no quieras combinar distintas metodologías porque están de moda y no puedes ni con una. O sea, empieza con una, experimenta, mira qué te sirve, quita aquello que no te sirve, que no te aporta valor, que no te funciona. Y si aprendes otra metodología y puedes incorporar, incorpóralo, pero incorpóralo haciendo, no lo incorpores desde un punto de vista teórico. Pues que ya estamos recibiendo agradecimientos y felicitaciones por el webinar de hoy día a través del chat. Yo quisiera dar un par de cosas finales. Primero, ya les estoy enviando nuevamente en el mismo enlace, por favor, contesten la encuesta para que ustedes evalúen el webinar de hoy día. Así nos ayuda mucho estos resultados para tomar, para poder realizar mejoras, para poder plantear siguientes temas. Y en este sentido va la segunda parte de lo que con lo que quería cerrar, aparte de agradecerle mucho a José. Realmente, repito, José es el caso de que pasa de alumno a maestro. Y realmente cuando lo escucho, cuando yo participo con él también en sus talleres, uno aprende muchísimo. Quería cerrar diciendo que hay muchas cosas que en estos días de seguro se están presentando, que algunos todavía en 2 días no lo han sentido como el aburrimiento, lo han tomado como un
unas vacaciones. Bueno, primero que todo, recordar que estamos en una etapa en la que la responsabilidad de cada uno de nosotros es la transformación que va a lograr en nuestra sociedad. Como corolario, vamos a seguir. Sabemos que en estos días hay tiempo para dedicarse a capacitar. Esos temas que tienes pendientes los podemos tratar a través del webinar. Ya se ofreció alguien en el chat. Vamos a coordinar con él para ver si aperturamos otro. Lo que se viene inmediatamente, estamos en conversación, es lo que la mayoría de empresas han necesitado y sobre todo aquellas que las ha cogido de sorpresa, lo que no se le esperaban, que es el teletrabajo, cómo trabajar desde casa, cómo hacer, qué tecnologías podemos usar, cómo podemos mejorar y hacer que el proceso siga funcionando, siga entregando resultados en un contexto como el actual. En ese webinar estamos trabajando, en pocos días lo vamos a lanzar y espero que también sea tan acogido como este. Agradecerle a todos finalmente. Son 6 meses de la comunidad de gestión por procesos, 6 meses donde hemos crecido bastante rápido y donde cada vez hay más gente que quiere participar, hay más gente que participa, hay mucho más retroalimentación de parte de todos y de verdad que uno se siente orgulloso de poder ofrecer un poco del conocimiento que tiene porque siente la acogida. Muchas gracias a todos. Reiteramos, José, mil gracias por la exposición, de verdad que ha sido excelente. Estaremos, a la pregunta de varios, estaremos enviando la presentación y levantaremos la grabación. Ya estaremos comunicando a cada uno por el mismo Meetup. Bueno, por el mismo Meetup les vamos a comunicar dónde pueden descargar y ver la grabación. Un abrazo a todos Gracias. y a responder la encuesta que es importante para que mejoremos siempre. Un abrazo a todos y gracias a todos por su tiempo y que haberles robado esta hora y media de su tiempo. Muchas gracias a todos. Mil gracias a todos. No se olviden de llenar la encuesta, por favor. Y... ¡oh! Eso es.